Hola, muy buenas tardes. Los invito a compartir nuestro ratito de oración. Vamos a seguir la lectura del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Si bien hoy es la fiesta de San Vicente de Paúl, no se eligió una lectura particular para esta memoria. Sin embargo, providencialmente este pasaje nos va también a ayudar a conocer un poquito más el espíritu y el corazón de San Vicente. El pasaje dice así: a los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. A los discípulos se les ocurre esta pregunta, así lo expresa Lucas, se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Esto sucede irónicamente después de uno de los anuncios que Jesús hace de su pasión, del camino que lo lleva a entregar la vida. Jesús conoce sus pensamientos. Esta es una virtud que la Biblia ha reservado siempre para Dios, y sabemos que es así. Solo Dios conoce los pensamientos. Jesús sabe lo que están pensando, y entonces no tiene mejor idea que poner un niño delante de ellos. Un niño que es signo de lo indefenso, es el que para la sociedad no tiene ningún valor, incluso en el orden de lo religioso es despreciado porque no conoce todavía la ley de Dios, los mandamientos, entonces no puede cumplirlos, entonces probablemente esté permanentemente en un estado de impureza respecto de Dios y del culto. Este es para Jesús el más importante, no el que tiene funciones de gobierno o poder humano, tampoco el que tiene muchas capacidades o talentos, no el que tiene muchas riquezas. Es el más pequeño, aquel que es consciente de su dependencia. Acá está la grandeza de los pequeños, la conciencia de depender de otros y en todo caso, en definitiva, de depender de Dios. Curiosamente se puede ser un poco más grande todavía, y Jesús lo dice al identificarse con ese niño. Para ser más grande que ese pequeño que es de los grandes, que es de los importantes, hay que servir a los pequeños. Entonces quien se pone al servicio del último adquiere un grado de importancia mucho mayor en el reino de Dios. Esto le pasó a San Vicente. Desde joven, ordenado sacerdote, se ocupó, se preocupó y trabajó por el cuidado de los que padecen, funda varias organizaciones para atender a los pobres y a los necesitados, sabe que ese es el lugar también donde se lo encuentra a Jesús. Y esta misma conciencia de la dependencia de las cosas de Dios hace válidas todas las intervenciones que se hagan en su nombre, en nombre de Dios, sin importar de dónde vengan. Esto para iluminar un poquito la situación de Juan y de algunos discípulos que tratan de impedir a un hombre que en nombre de Jesús expulsa a los demonios, y tratan de impedírselo porque no pertenece al grupo de los 12. La conciencia de la dependencia de Dios hace al discípulo abierto a todas las manifestaciones de Dios, sin importar de dónde vengan, sin importar si quien ofrece algo de Dios pertenece o no oficialmente a la comunidad. En las cartas de San Pablo vamos a encontrar que esta realidad sigue haciéndose presente, un poco de discriminación y también un poco o no tan poco de búsquedas de poder. Existen estas discusiones en las comunidades a las que San Pablo les escribe, invitándolos a reconocer dónde está la grandeza, cuál es esta mirada de Jesús sobre la verdadera grandeza. Y a lo mejor hay que recordar o decir o poner el acento en que la palabra de Jesús no es simplemente una opinión, no es alguien que pretende sin fundamentos modificar una costumbre, una creencia, una práctica constante en la humanidad de todos los tiempos de valorar
a las personas por cosas externas, de valorar a las personas, incluso, como decía, por sus talentos, por sus capacidades, y no por esta grandeza que es la que Dios ve. Es Dios el que nos está diciendo quién es importante, realmente importante. Uno podría decir, a la luz de estas palabras de Jesús, todos los otros poderes que no tengan que ver con el servicio a los pequeños, todos los poderes que no tengan que ver con la pequeñez que eligió Jesús son falsos, sin más, no son poder realmente a los ojos de Dios, más allá de que, como digo, humanamente se consideran más importantes a otras personas, siempre, habitualmente, espontáneamente. Desgraciadamente así fuimos creciendo. Pidámosle a Jesús que renueve en nuestro corazón esta certeza, que nos va a hacer no solo entender algo un poco más profundamente y ponerlo en nuestra oración, sino nos ofrece la posibilidad de explotar este secreto que Jesús nos deja. Vamos a ser grandes cuando lo sirvamos a Él, y eso lo vamos a hacer cuando sirvamos al más pequeño, al más despreciado, al olvidado. Ojalá que por la intercesión de San Vicente crezca en nuestro corazón este deseo de vivir así y vayamos concretándolo en lo cotidiano de nuestra vida. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.